el COPRED les dan a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy, un día muy especial en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Le cedemos el uso de la voz al señor embajador de Israel, señor Jonathan Peled. Adelante. El mundo sufre mucho, no por la violencia de las personas malas, sino por el silencio de las personas buenas. Napoleón Bonaparte, nada menos. Hace 73 años se cerró uno de los capítulos más oscuros y trágicos de la historia de la humanidad. En pleno siglo XX, Europa, el centro de la civilización moderna, fue el escenario de la catástrofe humana más grande que jamás haya sucedido. Y el mundo quedó callado. Millones de personas inocentes, entre ellas 1,5 millones de niños judíos, fueron asesinados por la maquinaria de muerte más avanzada y sofisticada que hemos visto, y el mundo quedó callado. La Shoah, el Holocausto, marcó en la historia un precedente único de aniquilamiento sistemático de seres humanos, no solamente judíos, por cuestiones ideológicas y raciales. Hoy, en el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, declarado por la ONU como fecha para conmemorar el Día Internacional del Holocausto, me presento aquí no solamente como embajador de Israel en México y como representante del pueblo judío, sino también como hijo de padres que lograron escapar de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial y que perdieron una parte menos afortunada de su familia en los campos de concentración nazi. Una de las enseñanzas más grandes que nos deja el Holocausto es que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Las consecuencias de este suceso histórico han desencadenado a través de los años una serie de cuestionamientos que van más allá de todo entendimiento. Este año el lema de este día conmemorativo es recuerdo y educación, nuestra responsabilidad compartida. Recuerdo, recordar y educar. La educación es la herramienta más eficiente con la que contamos. Con ella podemos esclarecer, desmentir y negar, pero sobre todo aprender. En la educación se encuentran las bases para concientizar y discernir entre el bueno y el malo. En ella se deposita toda esperanza en buscar la verdad y transmitirla a nuestros hijos. El Holocausto nos ha dejado también otra gran lección. El odio que conduce al genocidio es producto del miedo y la ignorancia. Ambos deben combatirse también por medio de la educación. Desafortunadamente, el hombre no ha aprendido la lección y hemos sido testigos de infames genocidios después del Holocausto que siguen ocurriendo hasta hoy día. Por eso, el propósito principal de la educación no debe ser solo recordar el trágico pasado, sino también examinar profundamente el presente e inculcar los valores para forjar un mejor futuro. Debemos utilizar todas las herramientas para combatir los prejuicios y la intolerancia que emanan de la falta de educación, la desinformación y la ignorancia. En ese sentido, vale destacar el gran ejemplo del club de fútbol inglés Chelsea, que ha lanzado una campaña bajo el lema Construyendo Puentes, cuyo objetivo es luchar contra el racismo y el antisemitismo tanto en las canchas de fútbol como en sus redes sociales de sus aficionados. La responsabilidad compartida nos obliga a combatir la indiferencia, la apatía, el silencio y alentarnos a levantar la voz, tomar acción y rechazar toda forma de discriminación, de racismo, de xenofobia y de antisemitismo. Debemos luchar por construir un mundo más incluyente y de mayor entendimiento. Debemos luchar por un mundo mejor a través de la tolerancia y el respeto a la dignidad humana. Este Día Internacional del Holocausto es una oportunidad más para repetir y recalcar todos estos fundamentos en todos los niveles de la sociedad y para comprometernos en voz unánime que nunca más. Por último, permítanme hacer una apelación personal.
Dada la trascendencia de este tema y la importancia del Día Internacional del Holocausto a todas las instituciones del gobierno en México, quisiera pedir que el próximo año sumemos esfuerzos para hacer un evento central unificado de los tres poderes, así como del gobierno local, para conmemorar este día con el propósito de difundir ampliamente nuestro mensaje universal. Gracias. Daremos paso pues al mensaje del señor presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México, Moisés Romano Jafif. Adelante. En primer lugar, quiero agradecer y saludar a nombre de la comunidad judía al gobierno de la Ciudad de México, pero en especial a nuestro querido jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera, que aunque no se encuentra con nosotros, él siempre ha sido muy cercano a nuestra comunidad y a estas causas. Y por supuesto, de igual forma agradecer a nuestra amiga Jacqueline Load, presidenta de la COPRED, porque ella año tras año toma esta iniciativa para hacer esta ceremonia. Y especialmente, como ya lo dije, en representación de toda la comunidad judía, reconocemos a COPRED por su incansable lucha que ha tenido todo este tiempo, para asegurar que el antisemitismo sea considerado como una conducta discriminatoria en la Ciudad de México. Sus acciones han sido clave para que el término antisemitismo se mantenga en ley, y así podamos vivir en esta gran ciudad sin ningún tipo de discriminación. Además, si me lo permiten, quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes una breve reflexión sobre este terrible tema del Holocausto judío, el Holocausto de nuestro pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Les platico que yo tengo muchos conocidos que al saber que represento a la comunidad judía me preguntan: Moisés, ¿por qué año tras año siguen recordando algo tan difícil de recordar? ¿Por qué no dejan que este tema quede en el pasado? ¿Por qué no piensan que simplemente esto ya no va a volver a suceder? ¿Por qué no miran para adelante? Y yo entiendo que ellos me lo dicen con sus mejores intenciones, pero también entiendo que eso no es posible. Sería una irresponsabilidad. Solo hay que analizar la historia para darse cuenta que no podemos olvidar. En 1933 se estima que habían 16 millones de judíos en el mundo. 2 años después del Holocausto, solo quedaban 10 millones de judíos. 6 millones de personas, hombres, mujeres y niños, personas inocentes, todos ellos fueron asesinados por el simple hecho de ser judíos. Y hoy en día, después de 85 años del inicio del Holocausto, la población total de judíos en el mundo difícilmente llega a 16 millones de personas. Después de tantos años, no hemos logrado igualar la población judía que existía en ese momento. Por eso la importancia de recordar. Debemos recordar porque cada vez quedan menos supervivientes entre nosotros. Debemos recordar porque hoy el antisemitismo está creciendo de nuevo por todo el mundo. Debemos recordar porque los negacionistas del Holocausto no se cansan. Debemos recordar porque siguen existiendo holocaustos. Y no solo recordar, ahora nos toca alzar la voz y gritar y decir nunca más a los judíos y nunca más a Bosnia, nunca más a Ruanda, nunca más a Darfur, nunca más a los Rohingya. Este grito se lo debemos a nuestros antepasados. Y hoy tenemos la obligación moral de enseñar a nuestros hijos, pero también al mundo, lo que le pasó a nuestros abuelos. Pero también tenemos la obligación moral de no voltear la mirada. Esto ya no puede ser una opción. Veo con satisfacción que aquí en este foro nos acompañan estudiantes. A ustedes, yo les pido que nos apoyen a no creer cuando les digan que esto no sucedió, que nos ayuden a no callar, a denunciar, a no voltear la mirada, que nos ayuden a no ser pasivos ante esta injusticia. Y así juntos, estudiantes, adultos, gobierno, todos juntos, estoy seguro que lograremos un mundo mejor. Querida Jacqueline, quiero que sepas que valoramos de sobremanera este evento, pero más aún valoramos tu presencia, porque para nosotros tu presencia sí hace la diferencia. Queremos contigo seguir compartiendo todos estos temas porque creemos en ellos. Nosotros sabemos que se necesitan personas que hacen la diferencia y tú eres uno de ellas. Le cederemos el uso de la voz a la presidenta de la Asociación Yad Vashem de México, doctora Eva Lichtenstein. Adelante. Alguna vez una sobreviviente del Holocausto de nombre Eugenia Unger dijo que aquellos que no estuvieron en Auschwitz
jamás podrán entrar. En cambio, aquellos que sí estuvieron en Auschwitz jamás podrán salir. Cada año se conmemora el Holocausto en distintas partes del mundo, en diferentes fechas y con diferentes perspectivas. En algunos países europeos, por ejemplo, el Holocausto se conmemora el 9 de noviembre, el recuerdo del Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. En el mundo judío se conmemora el Holocausto en el mes de Tevet, que viene siendo más o menos noviembre y diciembre. Y a partir de la fundación del Estado de Israel se conmemora el 27 de Nisan, que corresponde más o menos al mes de abril, y es el levantamiento del gueto de Varsovia. Pues si cada país recuerda el Holocausto de acuerdo a su propia tradición y cada grupo lo conmemora según su propia vivencia, hay una fecha que nos ha unido a todos los países, a todos los pueblos, para perpetuar la memoria del Holocausto, y esta fecha es el 27 de enero. ¿Y por qué es tan importante que el mundo entero conmemore el Holocausto cada año al mismo día? El Holocausto no tiene religión, el Holocausto no tiene nacionalidad, el Holocausto no tiene orientación política o preferencia sexual. El Holocausto fue uno de los episodios más oscuros en la historia, no solamente en la historia de los judíos, los gitanos, los comunistas o los homosexuales, sino en la historia de la humanidad. Y por eso el mundo se une cada 27 de enero, porque un mundo unido por las tragedias del pasado es un mundo en cuyo futuro las tragedias ya no tendrán cabida. ¿Y por qué eligió la Organización de las Naciones Unidas el 27 de enero para conmemorar el Holocausto? Porque fue el 27 de enero de 1945 cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz, el campo de concentración y de exterminio más representativo del Holocausto, el más siniestro, el único campo en el que prisioneros eran tatuados en un número para arrebatarles su nombre, su identidad, el lugar en que murieron más de 1 millón de personas y donde se concentraron todas las infamias de la historia humana. Y conmemoramos a nivel mundial la liberación de Auschwitz porque el mundo necesita seguir liberándose. Necesita liberarse del odio, de la persecución, liberarse del racismo, liberarse de la xenofobia. El mundo necesita seguir liberándose del Holocausto. Y haciendo un ejercicio de honestidad, cabe preguntarse, ¿qué hemos aprendido del Holocausto? Si desde entonces se han perpetrado al menos 5 genocidios más: Ruanda, Guatemala, Darfur, Srebrenica de Bosnia y Camboya. Armenia fue anterior al Holocausto y actualmente se discute si hay genocidio en el Estado Islámico. He escuchado decir que las palabras siempre y nunca carecen de sentido. En Yad Vashem México, la asociación que me honro por presidir, no estamos de acuerdo con eso, porque cuando se trata del Holocausto, la palabra siempre y nunca hacen bastante sentido. Siempre debemos recordar el Holocausto y nunca debemos permitir que se repita. A nombre del señor Abner Shalev, presidente del directorio de Yad Vashem Jerusalén, quiero agradecer a COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, cuya presidenta es la señora Jacqueline Loa, que siempre ha tenido la mejor disposición para conmemorar y así recordar el 27 de enero, Día Internacional para la Recordación de las Víctimas del Holocausto. Me siento muy satisfecha, como dijo el licenciado Moisés, el ver aquí tanta gente joven. Es muy importante que estén todos ellos en conocimiento de lo que ha sucedido, porque serán ellos la única forma de transmitirlo en el futuro. Muchísimas gracias. Yeah.
Cederemos pues el uso de la voz para concluir con este acto la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, licenciada Jacqueline Lastra-Tapia. Lo primero que les quiero decir es que reciban un afectuoso saludo del señor jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. Me pidió de manera especial que les dijera que él siempre recuerda y siempre nos acompaña en el conocimiento de este día tan importante. Nadie quiere ser víctima. ¿Quién anda por la vida buscando colocarse como víctima? Ser víctima es algo que de repente te llega sin esperarlo. Las circunstancias del mundo, las circunstancias que te rodean, de repente te colocan ahí, en el lugar de la víctima. Esa víctima, hoy, es a esas víctimas a las que queremos recordar, a esos hombres, a esas mujeres, a todas esas personas jóvenes que estaban ahí, personas mayores, que un holocausto, que una profunda injusticia las convirtió en víctimas. Pero también hay víctimas que les llega, como nos comentaba hoy el señor embajador. No fuiste, no estuviste siendo la víctima directa, pero de manera indirecta también te convierten en víctima por lo que vivieron tus abuelos, por lo que vivieron tus padres, por lo que vivieron tus vecinos. Quizá uno de los momentos más fuertes que he vivido en materia del holocausto fue estando precisamente en Berlín, caminando por las calles de Berlín y ver enfrente de las puertas de varias casas el nombre de las familias. El nombre de una familia que había sido sacada de esa casa. Sara, Abraham, sus hijos, sus hijas. Sabían la fecha en que habían salido de casa. En la mayor información de algunas decían dónde habían fallecido y cuándo. Otras ni siquiera se sabía. Sus vecinos, sus amigos, sus compañeros también se convirtieron en ese momento en víctimas de la injusticia. No debería de existir víctimas, porque no debería de haber injusticia. ¿En qué momento, como humanidad, nos la creímos que nuestro color de piel, que el lugar donde nacimos, que lo que profesamos, que nuestra religión y que nuestras creencias era motivo para hacer menoscabo de la dignidad de alguien? Y es que a la víctima lo que le arrebatamos es eso, la dignidad. Por eso no se puede dejar de ser víctima, pero sí podemos hacer muchas cosas para que nadie más vuelva a ser víctima. Hemos vivido como humanidad varias expresiones del holocausto. Las señalamos, las sentenciamos y reiteradamente decimos el daño que nos hacen como humanidad. Pero hoy, también a las personas jóvenes que nos acompañan, les quiero decir que tampoco vivamos nuestros pequeños holocaustos privados. Luego los traemos y ahí los mantenemos. ¿Sí? Estos que a veces se viven como acoso escolar,
estos que a veces hacen menoscabo de la dignidad de nuestra trabajadora del hogar, por ejemplo, estos otros que por el color de piel de alguien, o de también olvidar nuestras raíces como personas indígenas. ¿Cuántas veces no vivimos también esos holocaustos internos donde hacemos menoscabo porque una persona tiene alguna discapacidad o porque es una persona adulta mayor? Muchas veces vemos lo grande, pero también hay que ver esto pequeño y estas conductas que tenemos. Yo quiero decirles que la discriminación, que es esta máxima expresión de lo que fue el Holocausto, podemos terminar con ella. La discriminación es algo que podemos modificar y podemos terminar como sociedad. ¿Estamos dispuestos a modificar nuestra conducta? ¿Estamos verdaderamente dispuestas a ya no hacer menoscabo de nadie? Ni por lo que piensa, ni por si es gay o si es lesbiana. ¿Estamos dispuestas a reconocer a aquellos que son testigos de Jehová? ¿Estamos dispuestos a reconocer a aquellas que son las personas musulmanas? ¿Estamos dispuestas verdaderamente a reconocer y aceptar a las personas migrantes? Eso es también lo que tenemos que cambiar. Esa es la reflexión que yo les invito a que hagamos el día de hoy como sociedad. No que hagamos, no convirtamos, no hagamos a nadie víctima. Nadie se merece ser víctima. Nadie debería de ser víctima. Recordemos hoy a las víctimas del Holocausto para asegurarnos y para recordar que en lo que nosotros quepa no convertiremos a ninguna persona más en víctima. Y es por eso que hoy encendimos estas velas, esta luz y esta vela grande. Hoy queremos entregársela al señor embajador. Queremos que usted la tenga. Que usted la tenga en su casa, en la casa del embajador de Israel en México. Y recuerde ese compromiso de quienes estamos aquí, pero de quienes somos defensoras y defensores de derechos humanos, de quienes nos hemos comprometido porque no haya más víctimas y porque cada año estemos encendiendo esta vela que tiene que ser la vela de nuestro compromiso. Y ya por último quiero decirlo y nunca dejarlo pasar, pues el gran agradecimiento que tengo a mis compañeros de gabinete extendido que nos acompañan el día de hoy. Luis, muchísimas gracias por el apoyo a este consejo. Hoy estamos aquí en esta velaria. Gracias a ti, muchísimas gracias, Luis. Meyer, muchísimas gracias por ser amigos, por ser solidarias. Consejo, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y muchas gracias a ustedes y por su compromiso. Ni una víctima más en ninguna parte del mundo, ni una víctima más tampoco en nuestro país tan dolido por tantas víctimas. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.